Un saludo fraternal a la distinguida teleaudiencia del canal católico Ñandeyara Ñe'e, canal 25 de Tigo. Prosiguiendo con nuestro espacio Un poco de todo, hoy tenemos la grata satisfacción de recibirlo al ingeniero agrónomo Carlos Romero Pereira. ¿Cómo estás, distinguido ingeniero? Bien, Julio. Estoy muy bien y agradezco mucho la posibilidad de dirigirme a un canal que sé que tiene mucha audiencia, pero no solamente eso. El papel estratégico que cumple un canal de una fe determinada, en este caso la fe católica, en la sociedad es muy importante. Es muy importante porque vivimos en un mundo complicado, un mundo muy materialista, etc. Entonces hay que tener siempre una base, un apoyo, un bastón. La sociedad debe tener en una determinada fe, en este caso la católica, ¿no es cierto?, que es la nuestra. Correcto. Que es mayoritaria en este país. En ese orden de cosas, este programa se llama Un poco de todo porque la idea es, tratándose de un canal católico, invitar a referentes católicos. Este es el tercer programa. En el primer programa le hemos invitado al director espiritual del canal, Ñandeyara Ñe'e, que es el padre Víctor Luis Cabañas, que es doctor en Sagradas Escrituras. En el segundo programa le invitamos al capellán del ejército, el doctor César Neri Villar Cantero, que es el capellán, es doctor en Sagradas Escrituras, y él desarrolló un tema específico que es la relación de la Iglesia con la masonería, porque mucha gente está confundida y él estableció claramente la posición de nuestra Iglesia en relación a las logias masónicas, y creo que fue muy ilustrativo. Y bueno, en esta ocasión tenemos la gratísima sorpresa y por sobre todo la satisfacción de recibir a un referente político de tus características, mi querido ingeniero, del Partido Colorado. Yo me arriesgaría a decir uno de los escasos troncos del Partido Colorado, no solo por tu trayectoria, sino por la tradición. Habida cuenta que toda tu familia estuvo siempre muy identificada con el Partido Colorado. Es más, en tu familia existen dos personas que han fallecido en circunstancias en lucha por sus convicciones democráticas, y en ese contexto realmente me place mucho recibirte, mi querido Carlín. Una pregunta, Carlín, para las personas que no te conocen bien, especialmente las personas de la nueva generación. Los que somos mayores te conocemos, pero de sobra. Bastante. Conocemos bastante toda tu trayectoria, pero me gustaría que nos hablaras brevemente de tu infancia, tus estudios primarios, secundarios, terciarios, en fin. Bueno, la verdad es que no suelo hablar de eso, pero yo hice mis estudios primarios en el Colegio San José y los completé en la parte secundaria ya en el Colegio Goethe. Y después decidí estudiar agronomía, terminé mi universidad y fui becado porque tuve una puntuación muy buena para hacerlo, a Escandinavia. Al terminar mi curso, al terminar la universidad, me postulé y pude lograr una beca para ir a estudiar ahí, a Escandinavia, específicamente a Copenhague y a Estocolmo, Suecia. Y fue sumamente interesante ese choque inmenso entre un país como el nuestro, que estamos hablando de 1950 y 60, 61. Cuando yo termino la universidad, el Paraguay era un país que todavía... hoy la gente joven, si le mostramos fotos de esa época, no van a conocer nada de lo que fue aquello.
Este es un país que se ha transformado muchísimo en todos estos años. Han pasado muchos años, ciertamente, 60 años entonces. Y era otro país. Hoy es un país, yo no diría ni mejor ni peor, es un país diferente, completamente diferente. Un país muy desarrollado, y dijiste muy bien, muy propiamente, con mucha gente joven que no conoce nuestra historia. Y yo no sé si solamente no conoce, sino además no le interesa nuestra historia. Ese es el problema. Porque hay quizá una falencia en las formas de hacer atractiva la historia. Porque esa es la cuestión. Hay que tratar de lograr que el interés de la gente para que la gente se involucre en un determinado tema. Y en este caso, la historia. Pero la historia como maestra, ¿no es cierto? Que es la maestra de la humanidad. Y en este caso, la historia nuestra es una historia heroica, la historia paraguaya, una historia realmente extraordinaria, fuera de serie, de un país que ha sufrido mucho. Y bueno, y los tiempos que me tocó vivir fueron muy difíciles. Habíamos terminado la guerra del Chaco, yo nací en el 38, de manera que hacía apenas 3 años que había terminado la guerra del Chaco. Conocí un poco el resto de ese ejército de héroes, porque fue un ejército de héroes el ejército paraguayo. Y no solamente eso, sino viví, tenía ya entonces, en el 47 tenía 9 años, viví esa revolución del 47 que fue terrible, que fue muy dura, que fue muy cruel inclusive en muchos casos, de todas partes, ¿no es cierto? No hay que distinguir quiénes fueron buenos, quiénes fueron malos, nada, pero de cualquier manera lo que dejó es anarquía, porque después vinieron años de anarquía hasta el año 54, cuando cambian las cosas y sube al poder un hombre, el general Stroessner, que intenta poner orden y logra poner orden a costa de muchos sacrificios y a costa de muchas lo que hoy llamamos los derechos humanos, que en esa época nadie ni sabía que existían. Y el primero que no sabía que existían es Estados Unidos, que hoy es el gran líder de los derechos humanos. Claro. Yo hago esa crítica porque la historia no debe ser hipócrita, y lo es en muchos casos. Entonces hay que develar esa hipocresía a fin de que se sepa la verdad histórica. Cosa difícil, ¿no es cierto? Porque siempre hay posiciones muy personales. En mi caso particular, yo me siento un privilegiado como protagonista de la historia por haber vivido todos esos años al lado de la sombra de mi padre, que fue un hombre extraordinario, que tuvo inclusive actuación en la Primera Guerra Mundial como voluntario de la Legión extranjera en Francia, la guerra del 14 al 18. Y yo he visto en mi casa eso, he vivido todo eso. Entonces, el amor al partido y la vida esa intensa partidaria que hice, se debe mucho a eso. Fueron 3 hermanos los Romero Pereira, mi padre y 2 hermanos más, mi tío Cayo y mi tío Emilio. Y los 2 murieron trágicamente. Uno murió asesinado y el otro murió ahogado después de una revolución, la de 1909. Bueno, en fin, dejando de lado todas esas cosas, llega la época de los estudios, de la universidad, etcétera, y les conté ya lo que había pasado, cómo había sido mi juventud. Fui a Europa y después de volver de Europa empiezo a trabajar en la profesión particularmente, hasta que deciden nominarme como consejero del Banco Fomento. Después voy avanzando un poco más hasta que llega el año 89. Para el año 89, yo desde el año 84 paso a formar parte de una lo que llamarían hoy el movimiento ético y doctrinario. Un movimiento que era opuesto al régimen del general Stroessner. Dentro del coloradismo y dentro de todo, por supuesto, totalmente. Y entonces... Ustedes sentaron posturas, creo que en el Coronel Oviedo hubo un gran Coronel Oviedo fue un famoso discurso, sí, recuerdo. Que se llamó el discurso ético, en donde se presenta mi movimiento, un movimiento pequeño, era electoralista el movimiento, y como tal, cuando ocurren los hechos después, en el 89, el 2 y 3 de febrero, yo me postulo a senador, y soy electo senador. Recuerdo, terminaste el periodo
que había comenzado en el año 1988 88. y terminó en el año 93. Después fuiste reelecto en el periodo 93-98. Sí, señor. Pero antes de eso yo quisiera hacer una pequeña regresión. Habida cuenta de que cuando el general Stroessner asume en el año 1954, él asume el 15 de agosto de 1954, pero previo a ello hubo un golpe de Estado que fue el 4 de mayo del mismo año, en el que a tu señor padre le tocó una tarea fundamental, porque fue difícil, porque recuerdo que desde el 4 de mayo hasta el 8 de mayo eran días... No hubo gobierno. No hubo gobierno, eran días de negociaciones, etcétera, etcétera, hasta que finalmente el arquitecto Tomás Romero Pereira asume el 8 de mayo hasta completar el periodo presidencial de Federico Chávez y, mientras tanto, en agosto, el Partido Colorado presenta la candidatura del general Stroessner, que es electo y asume el 15 de agosto del mismo año. Ahora, ¿puedes referirnos a algunas anécdotas de esos 4 días en la que cuando el general Stroessner, en su carácter de comandante en jefe, realiza el golpe de Estado con la ayuda de otros militares, por ejemplo, el teniente coronel Mario Ortega, comandante del batallón 40, el comandante de la caballería, Néstor Ferreira, ya estaba preso? Es decir, es toda una historia, pero hay anécdotas que se suscitaron esos días, pero eso nos vas a comentar en el próximo bloque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizar. Retomamos. ¿Podrías comentarnos brevemente qué aconteció en esos días en que, desde el 4 de mayo hasta el 8 de mayo, en que realmente no teníamos gobierno? Y fueron días de mucha... Yo tengo los recuerdos de esa época. Era en el año 54, yo tenía 16 años, era un adolescente. Estaba ya terminando el colegio secundario. Y recuerdo que había muchas idas y venidas de mi casa a la Junta de Gobierno, que por cierto estaba en la calle España todavía, en un edificio alquilado. Y ahí hubo muchísimas discusiones, hubo muchas posiciones que se acercaron, hubo mucha gente que se hizo venir de fuera, por ejemplo, el doctor, creo que fue el doctor... Lo convocaron a 3 embajadores. A 3 embajadores. A Juan Ramón Chávez, que era embajador ante la República Argentina. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Después lo convocaron a nuestro embajador, creo que estaba en España. Sí, que era el doctor... no recuerdo. No el apellido en este momento. No, pero eran 3 embajadores que fueron convocados. Bueno, y se lo hizo venir de Madrid inclusive. En esa época venía de Madrid
era un viaje que tardaba como 3 días. Así Y mismo. cuando llegó acá ya la Junta de Gobierno había tomado posición y decidieron elegirlo a mi padre. Eso es lo que puedo contar como anécdotas que podrían tener alguna importancia, que no lo son en realidad. Dicho sea de paso, tu padre, que combatió en la Primera Guerra Mundial, también fue excombatiente en la Guerra del Chaco. Era el Chaco. Sí, Claro, sí. él llegó hasta el grado de mayor. Él era militar en activo. Claro. Porque él había estudiado en la carrera en el Colegio Militar San Martín, se había La recibido República de alférez y terminó como capitán. Entró a la Guerra del Chaco, sentó plaza en la Guerra del Chaco, siendo presidente del partido, llamó al partido a que se presente a los cuarteles, Claro. para sentar plaza y pelear por la patria. Y él fue el primero que lo hizo. O sea, dio el ejemplo ese que me enaltece mucho, ¿no es cierto? Bueno, y entonces esa época fue una época muy, muy interesante y cambió el Paraguay, porque el Paraguay hasta ese año, hasta el año 32, el ejército era un lugar de peleas en todo el tiempo. Sí, había peleas. tuvimos eterna mucho la por pelea. revolución del 1922. Hubo revoluciones que duraron un año. cuartelazos. Hubo revoluciones Sí. que duraron un año. Así Del mismo. 22 al 23, por ejemplo. Bueno, entonces yo creo que fueron épocas muy, muy lúgubres, muy truculentas, muy duras. Bueno, eso formó gente especial para la Guerra del Chaco, que por cierto fue una guerra, la guerra de la sed, como la llaman, porque fue terrible la Guerra del Chaco. Y de ahí surge una generación de militares que eran muchos de ellos, creían ya que por haber logrado esa hazaña, pues fue una hazaña sin ninguna duda, homérica, tenían derecho a ser presidentes de la República. Siempre el eterno problema, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay eventos que de alguna u otra forma inciden en la suerte de los pueblos. En el caso de Paraguay, la Guerra del Chaco sirvió para aglutinar voluntades. Todos los partidos, el Partido Liberal que estaba en el poder, el Partido Colorado en la llanura, sean democráticos, guiones, todos aportaron su grano de arena para la consecución y para el logro del objetivo propuesto. A partir de ahí se fortaleció ese sentimiento de unidad de nación nuestro. Naturalmente antes ya la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza, hemos dado pruebas suficientes de nuestro nacionalismo. En el caso de la República Argentina, por ejemplo, que había muchas provincias que estaban enemistadas unas con otras, especialmente casi todas contra Buenos Aires, contra la provincia de Buenos Aires. La guerra de la Triple Alianza sirvió para consolidar la unidad argentina. Ahí podríamos decir, si bien es cierto, nace antes la Confederación Argentina, pero a partir de la guerra, la Triple Alianza, de alguna u otra forma Mitre logra ese objetivo. No sé si él lo logró, pero el evento en sí logró que el pueblo argentino tuviera en forma mucho más clara el sentido de nación, de pertenencia. Y bueno, en este caso realmente, y el golpe contra... Perdón, y el apoyo paraguayo para lograr el pacto de San José de Flores, que hubiera sido imposible sin la intervención del Mariscal López. Él logra la entrevista de Mitre con Urquiza. Con Urquiza, que era su compadre. Urquiza. Esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la intervención de López. Y quizás, y esta es una crítica que yo hago, es muy difícil predecir el futuro, ¿no es cierto? Pero quizás si ese pacto no se daba, yo no sé qué hubiera pasado en la guerra del 70. En fin, yo creo que son ya especulaciones. Sí, son conjeturas que uno puede hacer, pero... Sí, que son de amigo, de café en todo caso. Ahora, prosiguiendo con el relato que estabas haciendo, se produjo todo eso, naturalmente era una época difícil. El comandante en jefe, en ese caso Stroessner, tenía dificultades con sus comandados, había muchos que se reportaban directamente a Federico Chávez, sobrepasando la línea de mando, y bueno, todo eso coadyuvó a que se llegue a eso. El resto ya es historia conocida, hasta el año 1989. Cuando eso, vos ya habías fundado el movimiento ético y doctrinario. Yo hacía 4 años que había fundado el Correcto. ¿Y en qué momento nace tu relación con el doctor Argaña, con el doctor Edgar L. Infran? Yo lo conocía al doctor Infran desde muchos años antes, porque había sido amigo de mi padre. Es más,
del exilio en Formosa, después del golpe del 54, se reintegran los que estaban exiliados, porque en esa época las revoluciones y los golpes de Estado que se eran muy duros, porque generalmente se pagaban, el que perdía se iba al exilio, y perdía todo, su familia, todo completo. Así mismo. Bueno, y Fran se fue allá con su familia, y mi padre fue quien le pidió a Stroessner que lo traiga al doctor Ifrán. Y tuvo un papel muy importante durante la época esta de la inestabilidad de la guerrilla. Y ahí se produjo el reencuentro partidario. Y ahí se produce en 1955, el 27 de octubre. En estos días fue el 27 de octubre, aniversario. El reencuentro partidario que se lleva a cabo en Cerro León. Y fue un hecho histórico, porque ahí realmente ese fue un reencuentro real, un reencuentro de voluntades, un reencuentro de eminentes políticos que habían sufrido el exilio, el extrañamiento, el empobrecimiento y lo indecible habían sufrido. Además de las cárceles. Además de la cárcel. Pero sin embargo, abren su corazón y abren sus brazos. Pero no para darse un abrazo republicano hipócrita de esos que sirven para fines electoralistas. No, señor. Fue un abrazo real. Es un abrazo que surge del fondo del alma y de tanto sufrimiento. Con sinceridad de propósito. Y con tanto sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todo eso es sumamente importante para comprender ese momento. Nunca más se dio una cosa igual dentro del partido como aquel famoso encuentro del 27 de octubre del 55. Bueno, después ya conocemos toda la historia. Pero ¿en qué momento ya con el movimiento ético y doctrinario se produce el acercamiento con el doctor Argaña, Edgar L., Insfrán? A todos los otros, menos Argaña, a los que acabas de mencionar. Sí. Al doctor Argaña lo conocía poco, pero había sido secretario de la Convención Nacional Constituyente 67, de manera que lo conocía también. Mi padre había sido presidente de la Convención del 67. De manera que también tenía un conocimiento superficial, ¿no es cierto? ¿No? Pero ya cuando se produce el 3 de febrero, nos juntamos todos en la Junta de Gobierno, ahí comienzan las discusiones para conformar una Junta Provisoria. Yo participé de eso, fui activamente, ¿no es cierto? De acuerdo. Logré que se produjeran la mayor cantidad posible de reencuentros para volver a encaminar la nación por los caminos de la democracia y la libertad, que es lo que siempre quisimos nosotros. Bueno, después ya fue historia conocida. Fuiste senador hasta completar el periodo. Fui constituyente en el año 92. Constituyente ya, pero cuando eso ya integrábamos ambos y con otros amigos del movimiento tradicionalista autónomo, sí, ¿recordarás? Sí, sí. Que después del golpe Argaña había sido canciller del general Rodríguez, sí, y se produce un alejamiento, él renuncia a ese cargo y se conforma el movimiento tradicionalista autónomo, sí, para diferenciarse de otros movimientos tradicionalistas que eran el renovador y el democrático. Sí, señor. Así mismo, así fue. Así fue, está todo muy bien contado. ¿Y qué recordás del doctor Argaña? Lo que recuerdo del doctor Argaña era que fue un hombre extraordinario, sumamente interesante desde el punto de vista humano. Tenía una formación humanística brillante. Poca gente tenía esos niveles, pero en general en la época había mucho celo profesional. La gente que no estaba preparada no quería involucrarse mucho por el temor de cometer deslices, ¿no es cierto?, equivocarse. O sea, la gente se preparaba. En general había unos niveles de preparación académicos muy superiores a los que existen hoy. Es posible que me digan que no es así, que ahora los tiempos son otros, y sí, por supuesto, los tiempos cambian y no todas las cosas tienen que ser iguales, pero hay cosas como la excelencia y la moral que deben mantenerse siempre. Eso no cambia, eso no son valores cambiantes ni negociables en el mercado. Absolutamente de acuerdo. Algo inherente a la condición humana. Totalmente de acuerdo. Existen razones por las cuales hemos llegado a este estado de situación que vamos a profundizar en el siguiente bloque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos
llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco da la bienvenida a los miembros del gobierno de la Orden de Malta, encabezados por el Gran Maestro Giacomo Dalla Torre. El Santo Padre eligió Dalla Torre para llevar a cabo la reforma de la Orden en 2017, y el año pasado el Papa Francisco le confió a la Orden de Malta a su liderazgo por un término vitalicio. La reunión fue una oportunidad para que los caballeros informaran al pontífice sobre las actividades sanitarias, diplomáticas y sociales que la Orden realiza en 120 países a lo largo del mundo. En este episodio especial, les mostraremos su historia, su organización interna y las actividades del soberano militar y hospitalario Orden de Malta. Para esto y más, Vaticano comienza ahora. Roma, Monte Aventino, una de las 7 colinas míticas sobre las que nació la ciudad eterna. Hoy en día es un tranquilo lugar entre los siempre concurridos distritos de Roma, el lugar perfecto para rezar en históricas iglesias y refugiarse del extremo sol de verano en el popular Jardín de los Naranjos. Pero los turistas también vienen a esta área por otra razón especial. Todos los días la gente hace cola aquí, frente a esta puerta grande poco atractiva, y su pequeño ojo de cerradura para echar un vistazo. Suena increíble, pero a través de este minúsculo agujero se pueden ver 3 países: el Vaticano con San Pedro al fondo, la Orden de Malta con el jardín en primer plano, e Italia, que es principalmente todo lo que queda entre la cúpula y el jardín. El ojo de la cerradura forma parte de la llamada Villa Magistral, la propiedad extraterritorial de una de las órdenes más antiguas de caballeros de la Iglesia Católica, los Hospitalarios de Jerusalén, más conocida como la Orden de Malta. Dentro de estas salas, el Gran Maestro recibe importantes invitados y celebra reuniones de alto nivel. Estos pasillos han visto los últimos 6 grandes maestros de la Orden, ya que este palacio se convirtió en el hogar oficial de la Orden en 1834. Sin embargo, el verdadero tesoro de la villa es la iglesia de Santa María en el Aventino, renovada en el siglo XVIII por el famoso arquitecto italiano Giambattista Piranesi. Los motivos arquitectónicos de las decoraciones evocan la naturaleza simbólica de las noches y el altar mayor está dedicado a San Basilio, uno de los protectores de la Orden. Todo el complejo tiene la forma de una gran nave que sostiene el globo, con San Basilio que ve hacia el cielo. Esta iglesia acoge los acontecimientos más significativos en la vida institucional y espiritual de la Orden. Por ejemplo, es aquí donde los últimos grandes maestros han sido nombrados. Para descubrir los orígenes de este venerable orden de caballeros de la Iglesia Católica, nos reunimos con un miembro de su gobierno, Fray John Critchen. The correct name of the order is Sovereign Military Hospitaller Order of St. John. El nombre correcto de la orden es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Estos son 3 pasos principales de nuestra historia. En Jerusalén, porque la orden fue fundada en Jerusalén antes de la Primera Cruzada, como orden hospitalaria ayudando a los peregrinos a ir a Tierra Santa.
Después se hizo muy pronto necesario tomar las armas para defender a los hospitalarios de la orden. La orden no nació como una orden militar, nació como una orden religiosa hospitalaria. To take up arms, to defend the hospitals of the order. So the order wasn't born as a military order, it was born as a hospitaller religious order. Cuando la cristianidad perdió Jerusalén, la orden conquistó la isla de Rodas y se trasladó allí. Durante ese tiempo, la orden intensificó su misión militar, especialmente sus fuerzas navales. With the loss of Rhodes in 1522, Suleiman the Magnificent. Con la pérdida de Rodas en 1522, ese año Suleimán el Magnífico tomó la isla de Rodas y expulsó a la orden. Tuvo que buscar un nuevo lugar, lo que le llevó 8 años. Finalmente, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, también rey de Sicilia y Malta, donó la isla de Malta a la orden como su nueva sede en el Mediterráneo. Y así se completan los 3 nombres que mencionamos: Jerusalén, Rodas y Malta. To the order as its new seat in the Mediterranean. So that completes the 3 names we've mentioned, of Jerusalem, of Rhodes, and of Malta. La orden se estableció en la isla de Malta en 1530 y desde allí llevó a cabo sus actividades hospitalarias y militares en toda Europa. Aproximadamente 2 siglos y medio más tarde, en 1798, Napoleón Bonaparte invadió la isla y, como la orden había prohibido tomar las armas contra sus compañeros cristianos, por las noches tenían que abandonar la isla. Los caballeros expulsados encontraron refugio bajo la protección del emperador ruso Pablo I en San Petersburgo. 5 años más tarde, se trasladaron a Sicilia, luego a Ferrara y finalmente a Roma. So this period of unrest, Este periodo de inquietud, de moverse y esperar a establecerse en algún lugar, duró 36 años, de 1798 a 1834. En 1834 nos establecimos en este palacio, que había pertenecido a la orden durante aproximadamente 1 siglo y medio, y que había sido nuestra embajada ante la Santa Sede cuando estábamos en la isla de Malta, y todavía estamos aquí. to the Holy See when we were on the island of Malta, and we are still here. En estos días, la Orden de Malta ha vuelto a su principal misión humanitaria. Cuenta con alrededor de 13.000 miembros, así como aproximadamente 80.000 voluntarios que trabajan cuidando enfermos y ayudando a los pobres en todo el mundo. Esta es la sede del gobierno de la Soberana Orden de Malta. El Palacio Malta está situado en el centro histórico de Roma, en Vía dei Condotti, a pocos pasos de una atracción turística conocida en todo el mundo, la Plaza España. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy
Muy pronto un día estarán predicando la gran verdad y con sus dones podrán compartir. Prosiguiendo, mi querido Carlín, esa acotación que hiciste al finalizar el bloque anterior, de que la excelencia y la moral son innegociables. La gente se preparaba, estudiaba, y eso es fácil de apreciar cuando observamos el listado, los componentes de ambas cámaras del Congreso, tanto senadores como diputados, desde esa época hasta la Constitución del año 92, y las que lo conforman ahora. Existe una diferencia bastante apreciable, porque hoy ya las personas que están bien formadas, es decir, la excelencia en sus respectivos partidos, han perdido vigencia. Han perdido vigencia con el nuevo régimen electoral. El voto directo hace de que todo esto se haya convertido en un campo de batalla de los dirigentes locales, de los punteros, los famosos punteros. Y entonces todo eso ha desembocado en resignar excelencia en ambas cámaras del Congreso. Y eso realmente es lamentable y eso se nota. Eso se nota. Sí. Como consuelo, quizás, debo decir que esto es en todos los países. Se produce una proletarización intelectual. Hay mucho proletario intelectual. Hay muy poco saber profundo como existía en el pasado, en la formación humanística que nosotros tuvimos. Pero tiene mucho que ver con el tiempo transcurrido. Y también hay otra cuestión que es algo que no puede ser dejado de lado, que es la importancia que tiene el factor dinero. Hoy el dinero es un factor decisivo. Diría que todo se pesa y se compra y se vende, quizás exagerando, y quizás no sea tan así, pero es preferible pecar por exceso que por defecto, claro, en esa preocupación moral. Claro. ¿No? Hay que tratar de volver a los valores que siempre fueron nuestros valores, que son los únicos valores que existen, que son los valores del cristianismo, que son los valores de la religión en la cual estamos, ¿cierto? Y profesamos desde que nací, hice mi primera comunión, etc. Nunca fui un católico relevante, ni tuve cargos, ni cosas por el estilo, pero creo que es el consuelo que uno tiene en momentos difíciles y en momentos de prueba. Lo único que nos queda es la fe y la creencia en un ser superior. No, el ser humano no puede vivir sin creer en alguien. En este caso somos católicos, creemos, y nuestro Dios es diferente a los otros. El Dios de Israel es diferente a nuestro Dios, porque en nuestro caso es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el caso de Israel, ellos esperan todavía a su Mesías. El profeta del Dios de Israel era Moisés. En el caso del Islam está Alá, y el profeta era Mahoma. Pero Mahoma nunca pretendió ser Dios. Entonces esa es la diferencia abismal de nuestra religión con las otras dos religiones que son las más sólidas. El resto, el sintoísmo, el budismo, todas esas cosas. Pero volviendo a esta cuestión religiosa, que es muy interesante y creo que exige una cantidad enorme de tiempo, que no lo vamos a tener, hay una verdad hoy día que indiscutible, que hay países, por ejemplo Brasil, tiene un electorado que tiene una determinada fe religiosa. Correcto. Y que no es católica, que es protestante. Es protestante. Sí, diferentes sectas protestantes. Y Bolsonaro es la expresión de... Es la expresión, sí. Claro. De cualquier manera, yo creo que son movimientos que tienen una gran base moral también y que también cumplen una necesidad ética y una necesidad muy, muy importante moral, que debe ser el marco de actuación, de referencia y de orientación hacia el cual debe ser guiada la sociedad. Eso así debe ser, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, y es por eso que la Iglesia Católica asume la postura del ecumenismo. Tanto es así que cuando el cardenal Ratzinger
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, era prefecto de la Congregación para la Defensa de la Fe, firmó un documento con la Asociación de Iglesias Luteranas del Mundo, donde se originó la Reforma con Martín Lutero, que era un fraile agustino, católico, o sea, cuando eso no había esa distinción, sí. Y firmaron un acuerdo en donde, porque el principio fundamental de disidencia, también de otras cosas de menor relevancia o baladíes, pero el principio fundamental es la justificación por la fe. Ahí le dieron una solución ecléptica. Por ejemplo, en la parte resolutiva dicen, ambas iglesias acuerdan de que el hombre se salva por su fe en Cristo resucitado. Artículo primero. Artículo segundo dice, el hombre que cree en Cristo resucitado demuestra su fe realizando obras en congruencia con la misma. Palabras más, palabras menos. Entonces, ahí tratan de darle una solución que satisface al punto de vista luterano con el primer artículo diciendo que uno se salva por su fe. Y en el artículo segundo le agregan lo que dice el apóstol Santiago de que una fe sin obra es una fe muerta. Entonces dicen que el que cree en Cristo resucitado demuestra esa fe, su convicción, merced a las obras. Entonces, solución ecléptica o no, de todos modos es un principio interesante, y la iglesia luterana es una de las iglesias serias, igual que la metodista, la adventista y otras más. Por todo eso yo creo que el ser humano debe ser así y tiene que tener ideas claras. Y en ese sentido siempre hemos admirado tu participación en el Congreso, en el tratamiento de temas de este tipo de relevancias. Sí, en realidad en el Congreso yo no recuerdo, para serte franco, sincero, no recuerdo haber participado de la discusión de ninguna ley que tuviera bordes o que tuviera contornos o vínculos con determinada fe. Te recuerdo, en la Constituyente, ¿te acordás que hemos defendido el artículo 4, sí, el derecho a la vida, y que nuestra moción perdió? Nuestra moción perdió y el texto actual de la Constitución dice: se garantiza el derecho a la vida, en general, desde su concepción. Al insertársele ese término en general, evidentemente es la moción que ganó. Nosotros perdimos. El nuestro no contemplaba en general. El derecho a la vida. El derecho a la vida, desde su concepción. Al decir en general, entonces abre una amplia posibilidad que eventualmente se pueda legislar y reglamentar ese artículo y sobre el aborto. Sobre el aborto. Claro. Y esta es una cuestión de fondo. Claro. Esta es una cuestión de fondo, porque ¿cuál fue el fundamento de esa medida, de ese texto que nosotros planteamos? Que era la defensa de la vida desde la concepción, sin cortapisas, de ninguna manera. Así mismo. Ninguna forma de alterar eso. Y se abrió un amplio abanico de interpretaciones y de leyes que pudieran al final deslegitimar o poner un poco en una nebulosa, en un campo poco claro, ese principio que había sido un principio cardinal y de muchísima importancia para nosotros. Correcto. Lamentablemente perdimos, pero yo creo que tenemos que tener fe. Es muy importante tener fe siempre. Tenemos que tener fe y tenemos que luchar para lograr, y se están haciendo algunas cosas muy interesantes con la cuestión ahora de los famosos programas de transformación educativa, donde se habla de cuestiones que tienen que ver con opciones sexuales, etcétera. Son temas muy, muy, muy profundos pero son muy delicados y son muy importantes. Debe este grupo, y debe, creo que toda la religión en general, abordar esto con mucha seriedad y con mucha fuerza, porque esa es la base de nuestra sociedad. Si nosotros perdemos la esencia moral, estamos en el aire, no tenemos nada, no tenemos a qué aferrarnos, no tenemos absolutamente nada. Así mismo es. Y es muy triste que así sea. Este tema de la transformación educativa, estuve asistiendo a una disertación del padre Jesús Montero Tirado y la doctora Insfram, que es especialista, Valeria Insfram, que sabe mucho ella. Bueno, y realmente el foro del que hemos participado fue bastante ilustrativo. Ellos tienen sus objeciones
al proyecto que se está encarando, que está encarando el Ministerio de Educación. Sí. Y tienen sus objeciones, naturalmente el Ministerio tiene sus puntos de vista, pero evidentemente hay que abrir un gran debate, tratar de llegar a puntos de coincidencia. Vamos a profundizar todo eso en el siguiente bloque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Carlín, una pregunta. Si bien es cierto, hoy por hoy estás al margen de una actividad política partidaria, aunque estés en el INARE, Instituto de Acción Republicana, cuyo presidente es nuestro común amigo Atilio Rolando Fernández, y otros caracterizados correligionarios, que el INARE está cumpliendo una labor muy importante en el Partido Colorado, pero independientemente de eso, estamos en un proceso electoral que va a tener su corolario en las internas el 18 de diciembre, ya a escasos 40 días. Apenas. ¿Y cuál es tu reflexión en relación a lo que está aconteciendo dentro del Partido Colorado? No hablo de la concertación corre por cuerdas separadas, por vías paralelas, pero hablo de nuestro partido. Tenemos dos candidatos que son fuertes, Santiago Peña de Honor Colorado y Arnoldo Vins de Frente Republicano, y existen algunas denuncias de persecuciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo esto? Todo lo que sea alterar las reglas de juego democrático para lograr objetivos está mal y es condenable y tiene que ser castigado conforme a lo que la ley establece. Toda persona es libre de elegir el candidato de su preferencia. Nadie puede obligarle a un determinado candidato ni a una determinada candidatura. Porque al final el ser humano se caracteriza por ser fiel a sí mismo. Y al final esa voluntad propia va a prevalecer en el momento de la votación. Pues no hay forma de controlar cómo se vota. El voto es secreto, y es secreto en serio acá en el Paraguay. Nadie puede meter la nariz a mirar a ver qué está decidiendo esta persona, este elector. Entonces es sumamente bajo, es sumamente rastrero, es vil que hagan ese tipo de manifestaciones y de persecuciones, etcétera. Pero termina en contra de quien las ejecuta, quien las hace, va en contra suyo eso. Y no creo que consigan absolutamente nada. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que va a prevalecer el buen sentido
y que todas las cuestiones se van a aclarar, las dudas se van a aclarar, las maledicencias, las disputas que hay en este momento entre ambos movimientos van a terminar cuando surja un candidato claro, que surja la voluntad popular legítimamente expresada, que tenga legitimidad, sin cortapisas, sin ninguna clase de cortapisas, que no sea cuestionada. Esa voluntad tiene que ser aceptada y es la que hay que conducir a la elección del año que viene, la fecha que corresponde, en abril del año que viene, donde sí va a salir un nuevo gobierno, que va a ser un gobierno que va a tener desafíos que no recuerdo que ningún gobierno pasado próximo haya tenido, porque estamos muy, no diría muy mal, pero con muchos asuntos que tienen que ser resueltos, sobre todo de tipo financiero, de tipo monetario, y de políticas financieras que tienen que ser definidas. Lo preocupante es el monto de nuestra deuda externa. Bueno, eso ni es hablemos, porque es una cosa nunca vista, nunca pensamos llegar a tener el 35% del PBI como deuda externa. Llegamos al tope y creo que pasamos al tope, creo que era el 34%. Es terriblemente preocupante ese monto del pero porcentaje lo importante es no solamente preocuparse por eso, sino simplemente decir cómo se soluciona, qué vamos a hacer. Vamos a empezar a gastar mejor, vamos a hacer que la gente produzca. Hay que estimular a la producción, no hay que perseguir a la producción, hay que la gente produzca. Este país tiene un gran potencial de producción, de hecho lo está haciendo. Se ha convertido en un país exportador de trigo cuando hemos sido durante siglos importadores de trigo, por ejemplo, también de otras cosas, ¿no es cierto? Y también las cuestiones de Itaipú, que es nuestro futuro energético, que también tiene que ser resuelto de alguna manera. También la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía. La Administración de Electricidad tiene que buscar energía solar, tenemos sol para regalar nosotros. Bueno, pues todo eso tiene que transformarse en potencial de generación de electricidad. Porque quien controle la electricidad, quien controle la agricultura, quien controle el agua, que es muy importante, y no la contamine, no haga las barbaridades que hacemos acá con las aguas servidas, tirando los desechos industriales. Y todo eso. No es cuestión de tirar los desechos, no, sino de no producir esa cantidad de desechos y clasificar los desechos. Lo que es plástico es una cosa, lo que es vegetal es otra, lo que es metal es otra, etcétera, etcétera. Como se hace en todos los países del primer mundo. Ahora, eso tenemos que hacer nosotros por el bien nuestro y por el bien del futuro de nuestros hijos. Pero hace rato mencionaste algo que es una verdad y tenemos que administrar. El poder del dinero hoy por hoy en las elecciones. Sí. Uno va a los locales de votación y siempre ve un grupo de 40, 50 personas frente a los locales de votación, esperando algo o alguien que venga a inducirles a un voto. El maná que caiga del cielo. El maná que caiga del cielo, sea de este lado o del otro lado, no importa. Del que fuere. Entonces, en ese sentido, las convicciones democráticas, republicanas de esas personas, evidentemente, están bastante relajadas. Y no quiero justificar, estamos en un estado en que existe pobreza, posiblemente se haya incrementado un poco el porcentaje de pobreza extrema, se incrementó, hay mucha necesidad, sí. Y la gente no duda en vender sus votos por 100.000 guaraníes, 200.000 guaraníes, o quizás más, eso no sé, sí. Pero realmente es lamentable, y si eso se observa en Capital y el Departamento Central, que en cierta medida son los más instruidos y preparados para votar, con mayor razón la ocurrencia de eso se verifica en el interior del país. Mucho peor, en donde tienen un accionar relevante los famosos punteros que les llevan de la mano hasta la mesa de votación, les proveen de los famosos, entre comillas, copiatinis, entonces en sus bolsillos, y ya saben qué tienen que votar. Bueno, y todo eso cuesta dinero. Entonces, en cierta medida se desvirtúa la voluntad popular cuando existe un exceso de dinero de parte de uno de los candidatos. Sí. Eso es un problema. Así es. El dinero en cualquier caso, ¿cierto? Si fuera excesivo, si fuera medianamente excesivo, es negativo. Es un valor que envilece la decisión personal de la persona, porque al final se convierte en
en un obediente esclavo de esa oferta material, ¿no es cierto? En vez de pensar en otra cosa, en vez de pensar en el bienestar de su familia, de su hijo, y sobre todo la fuerza moral que hay que tener. La fuerza moral tiene un valor incalculable, correcto, imponderable desde el punto de vista de dinero, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el dinero eso, pero eso es fundamental para mantenernos fuertes en condiciones difíciles, porque pueden venir condiciones difíciles en el futuro. El mundo está en plena convulsión. En este momento hay una guerra en Asia, este de Europa, que no sabemos a dónde va a conducir, no sabemos si va a terminar siendo nuclear o no, porque una guerra nuclear no hay ganadores, todos perdemos, nadie gana esa guerra. Yo tengo una percepción, puedo estar equivocado o no. Ahora Rusia anexó 4 regiones, Sí. 4 regiones de Ucrania. Si bien es cierto, Ucrania nace... Ucrania, la península de Crimea fue transferida en el año 1961 a Ucrania, era de Rusia. De hecho, ya Rusia, a partir del 2008, con Georgia y con Ucrania, empezó un proceso de anexiones. Ahora anexaron y forman parte del territorio de la Federación Rusa. Donetsk, Lugansk. Claro, toda esa zona del Donetsk. Pero ¿por qué lo hace Putin? Porque de acuerdo a la Constitución rusa, cuando se trata de defender un territorio propio de Rusia, él está autorizado a utilizar todos los medios a su alcance, medios nucleares, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que existe un riesgo de que pudieran utilizar armas nucleares tácticas, no estratégicas, pero tácticas en esta guerra. ¿Por qué? Porque Ucrania es más limitado. Es mucho más limitado, pero va a causar mucho daño. Claro, la radioactividad es algo que no se puede ponerle un cercado ni una pared. La radioactividad se filtra por todas partes. Bueno, es preocupante. Sí. Yo te pido, mi querido Carlín, ingeniero Carlos Romero Pereira, una reflexión final para la distinguida audiencia del canal católico Ñande Yarañé. Yo creo que todos los días, no una vez al día, todo el día, tenemos que tener siempre la guía de Dios en nuestras acciones. Tiene que inspirar nuestras acciones, tiene que ser el muro en el cual nos apoyemos cuando flaquean nuestras fuerzas. Debe ser siempre ese. Creo que si eso logramos y tenemos esa fuerza, no tendremos enemigos que puedan vencernos nunca. Totalmente de acuerdo. Una satisfacción haber recibido al ingeniero Carlos Romero Pereira, un amigo, y realmente es un exponente del Partido Colorado, por tradición, por militancia y por todo lo que ha hecho en su vida. Paz senador, convencional constituyente y de acuerdo a los términos de una disposición transitoria de la Constitución Nacional, hasta tanto se convoque a una nueva constituyente, sos ciudadano convencional. Te recuerdo. Sí, es cierto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.